En compañía de lobos. Sinopsis. The Company of Wolves, titulada En compañía de lobos en España y lobos, criaturas del diablo en México, es una película de terror de 1984 dirigida por el irlandés Neil Jordan. La película está basada en varias historias de hombres lobo que aparecen en el libro La Cámara Sangrienta de la escritora Angela Carter, principalmente el también titulado En compañía de lobos. La propia Carter fue, junto a Jordan, coautora del guión, inspirado tanto en sus relatos como en la anterior adaptación radiofónica de los mismos. También la película se podría considerar una versión bastante liberal del clásico cuento de Caperucita Roja de Charles Perrault y de los hermanos Grimm, donde el supuesto lobo feroz es en realidad un hombre lobo disfrazado de hombre. A pesar del presupuesto de la película y la época en que se rodó, los efectos especiales son notables. Trama. Recostada en su dormitorio, la joven Rosalén sueña que su hermana mayor es asesinada por una manada de lobos e inmediatamente empieza a soñar que vive otra vida como una joven Caperucita Roja. Sus padres, que ahora son unos humildes campesinos y debido al horrible dolor de perder a una de sus hijas, piden a la abuela que cuide a Rosalén esa noche. La abuela, que tiene la costumbre de narrar historias, utiliza el desafortunado final de la hermana para advertirle sobre lo peligroso que pueden llegar a ser los hombres, que debe cuidarse en especial de aquellos de una sola ceja, pues en su interior yace una bestia esperando salir. La historia que narra la abuela trata sobre una hermosa mujer que se casa con un hombre nómada que en su luna de miel al escuchar unos aullidos provenientes del bosque se sale de su casa como si algo lo llamara, perdiéndose para no volver a ser visto más. La gente del pueblo encontró únicamente sus pertenencias, creyendo que quizás los lobos se lo comieron, así que la mujer esperó y al notar que éste jamás volvería, encontró un nuevo marido. Con el tiempo la mujer dio a luz a 3 niños, y era una vida feliz. Pero una noche recibió una visita inesperada. Un extraño entró a la casa y se acomodó como si fuera suya. Al darse cuenta la mujer que delante de ella tenía a su primer marido, su primer amor, entrando como si no hubiese pasado el tiempo exigiéndole de comer, su felicidad se vino abajo. El exmarido al notar la presencia de los pequeños se enfurece y le grita muchas cosas feas a la que él aún cree que es su esposa, de infiel no la bajo. El enojo causa que se empiece a transformar en una bestia humana con forma de lobo. Para suerte de la mujer, su marido llega a salvarla, degollando al lobo de un solo golpe. Combinando así el cuento con la vida. Rosalén continúa adaptándose a la ausencia de su hermano mayor, y además ahora también se tiene que adaptar al interés de los jóvenes de su edad, los cuales se dan cuenta que ya no son niños. Uno de ellos trata de atraer la atención de ella y la invita a dar un paseo en el bosque. Ella está un poco dudosa, y les cuenta a sus padres, los cuales la alientan para que salga. Su padre incluso dice que no perdería una hija, más bien ganaría un hijo. El chico es muy educado y la respeta mucho, lo cual a los padres le parece bien, pero es claro que a ella eso le agrada, pero no le atrae, ustedes comprenden a qué me refiero. Rosalén en confianza con su mamá, le cuenta las cosas que la abuela le dice. Que los hombres son malvados y hay que temerles. La mamá le responde que la abuela no debe ser tomada en cuenta puesto que si hay maldad en los hombres también lo hay en las mujeres. Podemos ver la equidad y su concepto, no solo el empoderamiento está presente, es decir, hombres y mujeres son iguales, si los hombres son malos, las mujeres también lo son. Cuando la abuela continúa haciendo la capa roja para su nieta, aprovecha para comentarle que debe tener cuidado de los hijos bastardos de los sacerdotes, debido a que estos al alcanzar una edad adulta, son propensos a convertirse en lobos, en especial si nacen con una sola ceja y en día de Navidad. Entonces la abuela inicia su segundo cuento. Más tarde un joven de una sola ceja se encontraba caminando por el bosque cuando de pronto se topa con el mismísimo diablo, llegando en un inusual vehículo junto a su chofer, que en este caso es Rosalén. El diablo le ofrece una poción al joven, este la acepta y luego de verlo marchar, bebe de la poción e inmediatamente le brotan pelos en el pecho. Poco después del suelo crecen unas enredaderas que envuelven al chico, escuchándose solamente en el bosque sus gritos de miedo. El día de la cita ha llegado y luego de terminar la misa, los chicos se aventuran en el bosque. Astutamente el joven aprovecha la ocasión para acercarse a Rosalén y robarle un beso, aunque este acto no fue de su agrado, y lo empuja.
Ella lo desafía a jugar a la escondidillas y si la atrapa podrá darle un beso más. El chico acepta el desafío, pero sin darse cuenta ha perdido el rastro de Rosalén, advirtiendo la presencia de lobos al notar todo el ganado muerto. Corre a la aldea gritando a todo pulmón la presencia de lobos y al notar que el joven regresó sin Rosalén al instante todo el pueblo va en busca de ella. Mientras tanto, la joven Rosalén, sin notar la presencia del lobo, se aventura en el bosque, regresando a la aldea sana y salva, sin saber que todo este tiempo estuvo un peligro. Podemos notar aquí que el bosque está lleno de lobos, pero Rosalén nunca fue interceptada por alguno de ellos. Esto puede ser tomado como la valentía de la joven para andar libremente fuera del sendero y explorar el bosque, pero vemos la posibilidad que los lobos, o al menos uno, la estaba observando, pero nunca la atacó ni interceptó, solo la miró, para interceptarla en una próxima ocasión. Rosalén sube a un árbol y ahí encuentra un nido, ella los observa y uno de ellos se rompe dejando ver que dentro tenía un bebé humano y no un ave. También encuentra un espejo con el cual se mira su rostro con sus labios pintados de rojo. Todo este tema surrealista sucede a la vez que en el pueblo los aldeanos están en histeria por la amenaza de lobos en las cercanías. En cambio Rosalén se observa a sí misma con la curiosidad de una chica que está al límite de una niña y su transformación en mujer. Todos los hombres de la aldea se disponen a cazar al lobo y para ello preparan una pequeña trampa atrayéndolo con una carnada. Los aldeanos logran atrapar al lobo y lo asesinan. Entretanto, Rosalén aprovecha la espera para contar una historia a su madre. En un pequeño valle, unos nobles se encontraban celebrando la boda del hijo del hacendado, mientras se divertían notaron que una joven nómada del valle acababa de entrar al lugar. Al estar cerca del joven noble a quien lo acusa de haberle hecho cosas intolerables, ella les revela que es una hechicera y al instante les lanza una maldición, transformando mágicamente al noble, la novia y a los demás nobles en lobos. Los lobos huyen al bosque, y luego la hechicera les ordena a los lobos que canten una serenata a su bebé recién nacido todas las noches, solo para comprobar hasta dónde puede llegar su poder. En eso el padre de Rosalén entra por la puerta con rostro de haber visto al mismísimo diablo, explicando que al matar al lobo, lo que encontraron fue algo humano, cosa que sorprende a las mujeres. El padre muestra una mano humana que pertenecía al lobo. Después de los eventos recientes, la vida de Rosalén continúa y esta vez le piden a la joven que visite a su abuela y le entregue una canasta con suministro. En su camino se encuentra un atractivo y joven cazador cuyas cejas se encuentran unidas, tal como su abuela le había advertido al inicio. Ella guarda su distancia del joven desconocido, pero pronto este inicia el coqueteo y poco a poco la joven va sucumbiendo a sus encantos. Es entonces que el cazador desafía a Rosalén, diciéndole que puede encontrar el camino a la casa de su abuela con ayuda de una brújula mucho antes que ella y si resulta ganador, podrá obtener de ella como premio un beso, a lo que Rosalén asegura que ella ganará, y hacen el trato. El cazador llega primero a casa de la abuela de Rosalén, atacándola y mostrando su verdadera naturaleza sangrienta matándola. Más tarde, al llegar a la casa de su abuela y aceptando que el cazador tenía razón, ella pregunta por su abuela, entonces se da cuenta que el cazador la ha asesinado. Lo primero que piensa de Rosalén es huir, pero el miedo que sentía por este poco a poco se va desvaneciendo debido a la atracción y deseo por estar con el cazador. ¿Qué brazos tan grandes tienes?, dice ella. Son para abrazarte mejor, dice él. El cazador le recuerda sobre su apuesta esperando su recompensa. Dios, ¿qué dientes tan grandes tienes?, dice ella. Son para comerte mejor. Le vuelve a responder sarcásticamente. Esto provoca el enojo del cazador y se empieza a transformar en lobo delante de Rosalén. Rosalén, al ver el estado en que se encuentra el lobo se arrepiente y le pide disculpas, reflexionando en que su manada podría excluirlo debido a su estado. Apiadándose del lobo ella le narra una historia mientras lo consuela. La historia trata sobre una loba que asciende del submundo al mundo humano, siendo herida por un aldeano que le dispara. La loba llega hasta la iglesia, donde un viejo sacerdote le otorga su ayuda, y al ver que la loba tomó forma humana, pregunta si aquello era cosa de Dios o del diablo. Al sacerdote esto le da igual sanando las heridas de la joven y luego de sanar regresa a su mundo, sin olvidar la compasión y acciones del sacerdote.
Luego de tener esta historia, finalmente los aldeanos llegan a la casa de la abuela esperando encontrar solo un hombre lobo dentro de la casa, en cambio, encuentran una loba. Inmediatamente la madre deduce que es Rosalén salvándola de ser asesinada, la loba escapa al bosque para unirse a su nueva manada y a su nueva vida de libertad. Es entonces que los lobos parecen entrar al mundo real e irrumpen en la habitación de Rosalén, despertando con un grito cuando ve entrar a los lobos por su ventana, simbolizando el final de su inocencia infantil. Comentarios. Análisis de los elementos simbólicos e icónicos. Sueños. El filme está narrado desde un sueño, cuando la protagonista se encierra en su habitación y se queda dormida, da comienzo la historia principal, en la que Rosalén aparece como una figura idealizada de cuento de hadas similar a Caperucita Roja. En el sueño, Rosalén es fuerte, poderosa y no tiene miedo de nada. El espectador tiene poco tiempo para conocer a la Rosalén que sueña, pero esto se evidencia en que, de ambas Rosalén, la del sueño, tiene un aspecto más adulto, se ve idealizada a sí misma. Es casi una mujer, que busca su integridad, y se cuestiona su identidad, independencia y deseo sexual. Dualidad. Aspectos de la vida de la Rosalén durmiente se incorporan de un modo simbólico y emocional a la vida de la Rosalén soñada. Sobre la cómoda de la habitación de la Rosalén durmiente hay un peluche muy parecido a la abuela de la Rosalén soñada. Sobre la mesa hay un reloj de bolsillo y una réplica de porcelana de Rolls Royce blanco que aparece en el sueño. Tal vez los elementos más significantes que aparecen en la habitación son los situados en la cama de la Rosalén durmiente. Junto a su mano hay una revista que incluye una historia titulada El sueño hecho añicos. En la otra mano sostiene un espejo en el que se refleja el cielo nocturno. El espejo ejemplifica la dualidad existente entre la Rosalén durmiente y la Rosalén soñada. La chica que duerme es rica y maleducada, que se encierra en su habitación por una rabieta por no poder hacer las cosas como ella quiere. Por otro lado, la Rosalén del sueño es el antagonista de su creadora, pobre pero fuerte, con deseos de explorar el mundo, responsable y con un deseo constante por confiar en el mundo que le rodea, mientras que la Rosalén durmiente se esconde. Otro de los factores de la dualidad más obvio es el de los hombres lobo. Independientemente de si se interpreta literalmente como animales escondiéndose en la piel de hombres o como la representación simbólica del deseo que un hombre siente por una mujer. Dominantes y poderosos, los hombres lobo representan, en la película, el orden patriarcal. El color de la capa representa deseo y pasión y se identifica también con la sangre de la menstruación. Cuando Rosalén se enfrenta al cazador en casa de su abuela, este se quita la camisa y le pide a ella que se quite su capa, arrojándola al fuego mientras dice ya no la vas a necesitar. El hecho de desprenderse de la capa, la prenda que su abuela le había entregado como protección, simboliza la pérdida de la niñez y su destrucción en el fuego de la chimenea es, tanto para Rosalén como para el cazador, un acto simbólico que marca la transición de niña a mujer. Huevos. El valor simbólico de los huevos que eclosionan cuando Rosalén está en lo alto del árbol reside en el hecho de dar a luz, concepto al que ayuda el hecho de que los huevos se encuentren en un nido. Mientras Rosalén ve cómo se abren los huevos hay una analogía entre ella como testigo y el cambio que está teniendo lugar en su cuerpo. Los huevos se pueden ver como una representación de la toma de conciencia por parte de Rosalén de su capacidad para dar a luz, no solo a su futuro hijo, sino, también, a la mujer adulta que hay en ella. Estos valores simbólicos, combinados, implican su despertar sexual. Bosque. El bosque puede ser una simple conglomeración de árboles, pero para la abuela eso es la vida y sus peligros. Cuando la abuela está siendo atacada por el cazador, ésta le dice enfurecida vuelve al infierno, de donde provienes, a lo que el cazador responde no vengo del infierno, vengo del bosque. Aunque para la anciana es lo mismo, algo desconocido y temible. La abuela está advirtiendo a Rosalén constantemente sobre los peligros del bosque y le advierte que nunca se salga del sendero. El sendero significa seguridad. Puedes interpretar que la abuela tiene terror del bosque y que si el bosque es la vida ella no vive, solo teme, puede ser, pero mi interpretación personal es que ella sí vive y atraviesa la vida, solo que lo hace a través de un sendero. Aún así, ir por un sendero no es equitativo a que nunca te va a pasar nada, hay riesgos con todo y esto. Luna llena.
La luna llena es un símbolo de cambio. Para los hombres lobo es el periodo de transición de hombre a bestia y para la Rosalén soñada también implica una transformación. Cuando está atrapada en la cabaña de la abuela, ella mira por la ventana y ve la luna. Este momento marca la transición definitiva de Rosalén en mujer que toma conciencia de su feminidad y se entrega al cazador y acaba transformada en loba. Además, la luna llena como parte de un ciclo lunar marca la trayectoria de la narración respecto a Rosalén. Se puede ver un paralelismo entre los ciclos lunares y los ciclos menstruales que empiezan a florecer en ella. Independencia. La interpretación del director y de la autora de los cuentos es la contraria. En el funeral de Alice, la abuela dice: tu pobre hermana, sola en el bosque, sin nadie que la ayudase. Pobre corderito, lo que Rosalén responde: ¿por qué no se ayudó ella misma? Obviamente esto es para dar empoderamiento a la mujer, es decir, que no dependen de los hombres para afrontar algún peligro. Lápiz de labios. Dentro del contexto de En compañía de lobos, el lápiz de labios rojo que se pone Rosalén tiene dos propósitos. En un nivel externo, poniéndose maquillaje, finge ser adulta, imitando a su madre y a su hermana mayor. Al mirarse en el espejo, ella tiene la oportunidad de ver su representación ficticia como adulta. Por el color, también se puede interpretar como el despertar de la sexualidad. En la escena en la que Rosalén sube a un árbol, se intercalan imágenes de un lobo con el hocico ensangrentado después de haber matado a un cordero a dentelladas. Las conexiones simbólicas refuerzan los peligros de la atracción y de la madurez y, en consecuencia, la muerte de la niñez. Símbolos fálicos. El bosque con el que sueña Rosalén y en el que subyace la identidad de su yo soñada está plagado de símbolos fálicos. Enormes champiñones de forma alargada crecen en el musgo del bosque, gruesas telarañas se extienden a través de las ramas de las secuoyas. Estos símbolos hacen que se refuerce el matiz sexual que se desprende del bosque. Transformación. En la película, la Rosalén dormida está sufriendo una transformación mental y física, cambiando de niña a adulta, de chica a mujer. Esta transformación corre en paralelo con las dolorosas transformaciones de los hombres lobo, enfatizando los dolores de la pubertad en una transición aterradora. Los hombres lobo sangran en su transformación al desprenderse de su piel de humanos. Igual que está comenzando a sangrar la Rosalén dormida. Hombres lobo. La Rosalén soñada se identifica en todo momento con las aterradoras bestias de las que le habla su abuela, manifestado su interés y su deseo sexual. Cuando Rosalén dispara al cazador, observa cómo se transforma en lobo, no como si fuese algo repugnante, lo contempla fascinada. Cuando el lobo está ante ella, la joven no huye. En cambio, Rosalén se arrodilla y le dice al animal: no sabía que los lobos lloraban. Esta frase humaniza a la bestia. Para Rosalén no importa si se es humano o monstruo, ella ve la licantropía como un atributo. La compasión de Rosalén se debe a que se identifica con el monstruo y representa su despertar sexual y su concienciación de que está empezando a ser una mujer adulta. En mi opinión, salirse del sendero no es del todo seguro ni tampoco del todo inseguro, siempre hay que tener cuidado en todo. Un ejemplo de otra Caperucita Roja es la película Búsqueda Implacable. El padre es la abuela, la madre es la madre y padre del cuento, y la Caperucita es la hija en búsqueda implacable. Mientras que la hija, como es normal en toda adolescente, se quiere salir del sendero e irse a un concierto a Francia, la madre la alienta pues quiere que su hija sea una mujer empoderada, pero el padre quiere que se salga del sendero siempre y cuando sea ahí en la ciudad y no en otro país que ni siquiera él sabe qué peligros pueda haber. Cuando la hija va a ser privada de la libertad, llama al padre, se ayuda a sí misma, en la forma de obtener un teléfono y buscar a su padre, no se llenó de pánico, actuó. Pero el padre le dijo que lo que iba a ocurrir ocurrirá irremediablemente, pero tenía que luchar lo que más pudiera para darle pistas e ir en su ayuda, ya que ella sola no podrá salir sola de ese problema. A diferencia de la Caperucita cuestionando a su madre porque su hermana no se ayudó sola con una manada de lobos con instinto de sangre, pero lo que iba a ocurrir ocurrió.
mientras que, en otra situación diferente, ella se queda sola en el bosque, mientras una manada de lobos andaba cerca, y ella salió ilesa, ni siquiera se le acercaron, y cuando al fin se le acercó uno, no era con instinto de sangre, sino con instintos sexuales, los mismos que ella tenía. Muy diferente hubiera sido si se encontraba con la manada de lobos hambrientos de carne. Es todo de mi parte, adiós.